Nuestros invitados hoy aquí, que son Miguel Ángel Sabadell, para quien pido un aplauso, y Vicente Fuentes. Miguel Ángel, que es doctor en Ciencias Físicas y editor de Ciencia de la revista Muy Interesante. Y Vicente Fuentes, diriges la web Ufópolis. Ufópolis. Eres ingeniero técnico industrial y si, bueno, pues parafraseando de alguna manera a Salvador, del 1 al 10, ¿dónde estamos? Hombre, en el 1. En el 1. Miguel Ángel es el 1. Vicente. Yo estoy en el 7. Estás en el 7. Bueno, ¿ves? Ya tenemos el 1, el 2, el 7. Yo creo que sí, que vamos a llenar todo el arco. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nunca? ¿Alguien sabe definir exactamente lo que es un ovni? Bueno, pues como su nombre lo indica, es un objeto volador no identificado. Dentro de todo esto existe un gran tipo de casos. Un objeto volador no identificado es tanto una luz que se ve en el cielo, ¿sí?, como un objeto militar que no ha sido catalogado por la aviación civil, pero que está ahí volando y que está siendo parte de un proyecto secreto, ¿no? Sí. Lo cierto es que los investigadores de ovnis normalmente estamos acostumbrados a intentar separar lo que es el grano y la paja. Y resulta que en los últimos años estamos descubriendo que hay una cantidad inmensa de casos grabados alrededor del mundo que no pueden ser explicados bajo una tecnología manufacturada por los seres humanos. Eso es así. Algo, como por ejemplo, Vicente, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, yo podría dar un caso muy especial que se dio en el año 2004, exactamente el 5 de marzo de 2004, y que parte la información del ejército mexicano. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? Cuéntame. Pues, un avión de intercepción de aviones, de cargamentos aéreos de droga, pues estaba sobrevolando la frontera entre México y Estados Unidos. Empezaron a captar unos ecos en radar que no eran habituales por las velocidades que tenían. Y entonces lo que hicieron fue acercarse allí. Y claro, llegó un momento en el que tenían que poder verlos por las ventanas. Sí, y no vieron nada. Y no vieron nada. Entonces, claro, eso seguía en radar, pero luego miraban por las ventanillas y no había absolutamente nada. O sea, que el radar marcaba que había algo alrededor, pero a simple vista, asomándose, no veían efectivamente. Nada. Por la velocidad que tenían aquellos objetos y por la altura que tenían, era descartable pues tanto sondas meteorológicas como bandadas de pájaros, como posibles satélites. Yeah. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que estos señores lo que hicieron fue pasar a visión infrarroja. Es decir, para el que no lo sepa, una cámara que refleja la temperatura de los cuerpos. Y entonces en esa cámara infrarroja sí que aparecían esos objetos. Y era muy curioso porque el comportamiento que tenían era muy ordenado. ¿A qué me refiero con esto? Pues eran objetos que tenían comportamiento inteligente. O sea, que era casi como una coreografía. Efectivamente, era como una formación militar, es decir, parecía que tenían simetría, los movimientos eran perfectamente inteligentes, y lo más interesante de todo fue que llegó un momento en el que aquellos objetos llegaron a rodear el avión. Todo esto, podríamos decir no les pasó nada. No les pasó nada, pero incluso un detalle pero se sentían como observados, ¿no? Por lo que estás contando. Llegó un momento en el que el propio... ¿Por qué te ríes, Miguel Ángel? No me río, simplemente es que no te puedes sentir observado si no los ves. Ya, bueno. Sí, claro, efectivamente, ¿no? Claro. Es curioso un detalle... Tienes toda la razón, pero tal y como me lo estabas describiendo, pues yo veía bolas de calor alrededor y era como, Dios mío, y en formación militar pues vienen de alguna manera a tomar nota o apuntes, ¿no, Miguel Ángel? Una pregunta es, ¿por qué a algunas personas se les aparece tanto, a otras no? No sé si hay que estar predispuesto precisamente, porque estarás conmigo en que hay gente, bueno, evidentemente lo hemos hablado, el arco es amplísimo, desde muy poco creíble, escéptico total, hasta, como decía Salvador, el que desayuna con los marcianos, pero realmente siempre parece que se aparece que tienes que estar predispuesto de alguna manera, tienes como un imán. Sí, iba a decir que como a la gente que se le aparece la Virgen. O sea, ten en cuenta que, primero, el problema de la definición es un problema grave. Es como decir, voy a estudiar los no elefantes. No puedes hacer una definición negativa de las cosas. Lo que no identifico lo voy a estudiar, porque hay tantas cosas. Una banda de patos, ¿qué no sabes que es una banda de patos? Es un ovni. Entonces, primero, la definición está mal hecha. Y después, este tema da mucho para contar historias, porque va silvanando una serie de sucesos.
Y todos esos sucesos parecen encajar en una historia. Pero, por ejemplo, en el caso de Manises tenemos distintos sucesos que acaban convirtiéndose en historia. Una cosa es las dos luces rojas que ve el piloto. Otra cosa es la luz que ven en tierra. Otra cosa es lo que no se ve en el radar. O sea, son fenómenos distintos que al final nosotros, porque nos encanta construir historias, lo hilvanamos y decimos que es todo el mismo caso. Pero son casos distintos, porque una cosa son dos luces rojas estáticas en el cielo y otra cosa es una luz blanca que se va moviendo por el cielo. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué explicación le das tú o qué explicación científica? Porque claro, dices tú, ¿qué explicación científica? No sé si existe una explicación científica para demostrarnos que no existe vida exterior. Es que no puedes demostrar que no existe, como decir, hay que demostrar que no existe el ratoncito Pérez. Pues es imposible. Las demostraciones hay que decir, voy a demostrar que existe y lo traigo y lo pongo aquí delante. El problema en este caso es que siempre pasa igual. Y desde el año 47 siempre pasa igual. Entonces no tenemos ninguna prueba física real, constatable, de que sean... Y además que es curioso porque depende de nuestra cultura. Si esto mismo pasa en el siglo XVIII, creemos que esas luces son brujas. Si esto mismo pasa en el siglo XIX, creemos que son espíritus. O sea, lo etiquetamos dependiendo del momento. Y quizá en los años 70, refiriéndome a ese caso de Manises, en el 79, dice Salvador, la verdad es que se sigue hablando de ello. Sí, es un clásico y probablemente no ha habido sucesos posteriores que nos hayan hecho olvidarnos de aquel para... que lo haya sustituido porque hay algunos que tienen su historia una historia muy bien montada, muy bonita y que es llamativa. Pero la cuestión es que el problema es que el ser humano tenemos un problema, que es confundimos el hecho con la interpretación del hecho. Entonces, ¿qué ocurre con los pilotos? Si ven una luz en el cielo, inmediatamente piensan que es un objeto. Y no saben que a lo mejor, como ocurrió en la Guerra de Corea, el 50% de las acciones de interdicción de los cazas americanos fue contra el planeta Venus. Pero que es que querían que era un objeto. Entonces, lo que ven los pilotos, están acostumbrados a ver objetos y todo lo que ven en el cielo suponen que es un objeto. La reentrada de un satélite fue confundida por la tripulación de un avión en Bélgica, que era un satélite se rompe y cae, como una formación de objetos. Y no era una formación, pero la mente de la gente busca, y el piloto busca formaciones y busca objetos. Que habla precisamente Luis José de Spielberg. ¿El cine ha fomentado quizá esta cultura del ovni, de la vida fuera del planeta? Mira, yo lo que te puedo comentar es que está claro que el fenómeno ovni pues vende mucho a nivel de Hollywood y todo eso, pero siempre desde un punto de vista comercial. Nunca, excepto Encuentros en la tercera fase, que quizás sea una película que trata el tema con respeto, siempre se trata todo esto pues de una manera pues como si fuesen invasores de la Tierra y un poco sensacionalista, ¿no? Lo cierto es que el fenómeno existe a día de hoy y sí que te puedo comentar que es tan amplio que llega a verse tanto en el espacio, en las cámaras, que en la propia NASA. Es que lo que me parece increíble es que normalmente la gente se piensa que no se producen casos, pero eso es porque los medios de comunicación, y eso lo estamos tratando hoy aquí, ¿no? Pero normalmente los medios de comunicación nunca llegan a tomar este tema con respeto. Y eso es porque existe una cultura de ocultar este tipo de cosas. Es cierto que es un tema pues complicado de entender y es complicado y además yo creo que en esto pues si no has visto un ovni pues evidentemente eres escéptico con el tema, ¿no? Pero yo creo que, bueno, estamos hablando, yo creo que hoy aquí estamos hablando con respeto, estamos escuchando historias con todo el respeto del mundo. Por supuesto. Empezando por Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel dice lo que él cree y lo que él piensa y rebate lo que escucha cuando no está de acuerdo. No, vamos, en el fondo no es rebatir, sino de poner en evidencia ciertas incongruencias en el tema. El fenómeno ovni como tal no existe como fenómeno, son, lo he dicho antes, multitud de fenómenos distintos que se colocan todos dentro del mismo paraguas, porque estás hablando de las cosas que no sabes qué son. Entonces, en las cosas que no sabes qué son, hay muchísimas. Y por otro lado, lo que ha derivado es curiosísimo, cómo ha derivado el fenómeno ovni, sí que tiene una
lo que está en la base es la ciencia ficción de los años 20, los años 30, los pulp, las revistas de ciencia ficción. De hecho, el primer avisamiento se publica en una revista de ciencia ficción. Sí que se ha visto una evolución, porque al principio son luces en el cielo, después se complica más, vienen aquí, y al final acaba convirtiéndose en un movimiento religioso, porque lo que nos acaban de contar, yo estaba recordando a San Pablo. Una luz que se le aparece, Saulo, ¿por qué me persigues? Y voy a hacer este tipo de cosas, y ahora hay luces, y voy a llevar a la gente a los lugares para ver esos ovnis. Es exactamente el mismo estilo religioso que existe en la humanidad desde siempre. Vicente, muy corto, porque tenemos que escuchar más invitados. ¿Qué querías comentar? Sí, lo que quería comentar es que es muy fácil para la ciencia eliminar cualquier posibilidad que no se adecue a lo que viene en los libros de historia. A y lo los que no libros se puede de demostrar, ciencia, ¿no? Pero precisamente la ciencia avanza abriendo un poco los horizontes. Y lo cierto es que a día de hoy el fenómeno se está grabando y fotografiando en todos los lugares del mundo, y eso es un hecho. Luego decimos del cine, Vicente, pero realmente es que tiene mucho que ver con lo que cuentan muchas películas, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sí que te puedo comentar es que hay muchas personas en el mundo que hablan de este fenómeno de abducciones, y es curioso porque resulta que esas personas no se conocen entre sí, normalmente no tienen una cultura de ciencia ficción muy definida, ¿no? Y resulta que sí que hablan de unas características muy comunes. Bueno, pero estarás conmigo en que se ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si tú has visto algo, bueno, pues lees que otra persona ha tenido una experiencia de ese tipo, no sé si me equivoco, Miguel Ángel, pero al final lo adaptas a lo que tú has podido sentir. Desde los años 50 el tema ovni aparecía muchísimo en la prensa, aparecía en la radio. No puede haber nadie en este plato que diga yo no sé lo que es un ovni y yo no sé cómo es una nave espacial. Y en el fondo, al final, acaban siendo platillos, pero es curioso porque el primer testimonio, lo que decía el hombre que lo vio es que era como platillos que saltaban en el agua. Y el periodista puso platillos volantes. El que lo vio, el que vio por primera vez el famoso reportaje, no dijo nunca cuál era su forma, pero como escribió platillos volantes, todo el mundo empezó a ver platillos volantes en el cielo. Ese es el influjo cultural. No es así. Se les ve desde in illo tempore. Sí, como a las brujas y a los fantasmas y a los espíritus. Hombre, tú estás hablando que los ángeles son extraterrestres. No testimonios. Y que las apariciones marianas son extraterrestres. No lo he dicho de esa forma, la mayoría. Ah, bien, vale. Entonces no digo... Si tú tienes contacto con ellos, entonces yo no digo nada. Claro que sí. Bueno, no nos enfademos. Aquí cada cual... No, pero yo estoy aquí. Hay cosas que no las puedo tolerar, que las digan sin alguien que sepa que rebata. Y yo sé... acerca del tema. El argumento de Enrique, autoridad, no sé si quieres... No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que tenemos aquí dos historias, en fin, puntuales. No es pues como, por ejemplo, lo que nos contaba Virginia, que para ella es habitual desde pequeña. O sea, tanto lo de José María como lo de Jesús son dos hechos puntuales que no sé si queréis darle algún tipo de explicación. Sí. Muy rápido, ¿eh? Sí, muy rápido. Lo que les ha pasado a estos señores les está pasando a más gente alrededor del mundo, y sí que te puedo comentar una cosa. Normalmente esta información, la sociedad no está interesada en ella porque se nos ha educado en que no nos interesen estos temas. Eso no quiere decir que no sigan ocurriendo cosas a día de hoy. Y eso es un hecho que ocurre tanto en el tema de los ovnis como en otros temas. Los seres humanos estamos muy predefinidos por la educación que tenemos. Y si en nuestra educación se nos está diciendo que existe A, B y C, cuando de repente te encuentras con D y con E, realmente no existe para ti, lo que no significa que no ocurra. Miguel Ángel, para terminar. En el fondo, la fenomenología, que estos fenómenos es no que existan, que la gente los ve y que hay fenómenos extraños que no podemos explicar, es cierto. Y los hay a lo largo de la historia. Pero de ahí a saltar y dar el salto conceptual de que son extraterrestres que vienen aquí es otra cosa muy diferente. Y los mismos testimonios que tenemos ahora los teníamos en la Edad Media, porque si uno lee los registros de la Edad Media, los ve, y no estoy hablando de luces en el cielo, sino que veían a los santos de verdad paseando por la iglesia. Y era gente totalmente válida para este tipo de cosas. Lo que tenemos de sugestión, quizá. Hay muchísima sugestión, hay muchísimo... De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard sacó que la gente que es capaz, que cree que ha sido abducida, hay dos tipos de personas, los que son capaces de escribir libros como J.K. Rowling y los que no somos así. Bueno, pues la gente que es abducida es del tipo de personas que es tendente a este tipo de... a fantasear, que tienen mucha capacidad de fantasía. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero Luis, ¿no? Una sola cosa. ¿Una sola cosa? Sí. Si es de 5 segundos. Sí, 5 segundos. Que esta tierra no es nuestra, es de ellos. Ahí queda dicho. Eso ahí también queda lo decía dicho. Jesucristo. En fin, esto lo dice
Luis, no tenemos tiempo para más. Lo siento infinito, pero ahora...